y deterioro progresivo de la fase de filtración glomerular. Ustedes saben, jóvenes, que ¿se acuerdan cuando hablábamos de insuficiencia renal? Cuando hay anomalías congénitas, entonces cualquier lesión renal en niño generalmente nos lleva a una insuficiencia, terminan con una insuficiencia renal crónica. ¿Y qué pasa cuando hay niños que tienen problemas de pielonefritis, infecciones a repetición? Hay una, ¿se acuerdan? Hay una cicatrización, una fibrosis de la cápsula renal que impide su desarrollo normal del riñón y quedan con pacientes con riñones chiquitinos. Y todo riñón pequeño, ¿se acuerdan que les dije? Si veo yo que esta señorita que está llena de vida de pronto viene a presentar cuadros de hipertensión arterial, picos elevados de presión arterial, entonces yo tengo que ver como urólogo, no como nefrólogo, hacer el primer diagnóstico, medir el tamaño de los riñones. Si veo una diferencia importante el riñón derecho o el izquierdo y el izquierdo está chico, ese riñón es el causante de su hipertensión. Entonces yo ya me asocio con el nefrólogo para ver el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Hoy en día, antes jóvenes, directo éramos afuera del riñón, porque sabíamos que esa diferencia, y sabemos que esa diferencia es la causa de la hipertensión. Pero hoy en día ya existe la medicina, ha crecido a grandes pasos, entonces se utilizan stents para dilatar la arteria renal. Y existen una serie de dispositivos que dilatan la arteria renal. Eso ya no está en mi campo, pero sí lo he leído. Entonces, al dilatar la arteria renal favorece el desarrollo, el crecimiento y se altera, o mejor dicho, se trata de normalizar el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Por eso es que les digo que ustedes lean por qué cuando hay disminución de la luz de la arteria renal, el paciente presenta hipertensión. ¿Por qué cuando hay alguna lesión, una herida punzocortante en el riñón, donde hay un daño renal intrarrenal, con un daño en las arterias renales, intrarrenales, ¿por qué desencadena un cuadro de hipertensión? Tarea para mañana. Es un tema bonito, apasionante, jóvenes, que me gustaría que ustedes, no porque les pregunte, porque eso no les voy a preguntar, pero lean. ¿Cómo la fisiopatología? Fíjense, hay dos conjuntos amplios de mecanismos de sí. Mecanismos desencadenantes que son específicos de la causa principal, como ser complejos inmunitarios, mediadores de inflamación en algunos tipos de glomerulonefritis y exposición a toxinas en algunas enfermedades tubulointersticiales renales. También existen mecanismos progresivos que incluyen hiperfiltración e hipertrofia de nefrones viables restantes, que son consecuencia de la disminución permanente de la masa renal. Estos jóvenes, es interesante que lo vean, pero tampoco les voy a preguntar por qué. Porque si usted ve el doctor y usted lo leyó en urología, no. Todo está en nefrología, ¿no es cierto? Nosotros nos vamos más a la parte quirúrgica y estas cosas no se resuelven mediante cirugía. Eso está en manos de los nefrólogos. Por eso es importante y ojalá, si Diosito Santo nos ayuda, en mi meta está que tiene que haber un nefrólogo, tiene que haber materia de nefrología en la Facultad de Medicina de Santa Cruz. ¿Por qué? Sí. Porque no puede ser que ustedes salgan médicos llevando solamente 4 temas de nefrología. Yo tenía mi catedrático de nefrología con una materia aparte. Lógicamente no nos daba en profundidad, pero nos daba lo básico, y eso es lo que ustedes necesitan. En cambio yo solamente puedo darle 4 temas, lo básico de 4 temas. ¿Por qué? Porque yo soy urólogo y el pensum es
Tan mal. Sí. Yo no debería pertenecer a medicina hiperfiltración. Aquí está el endotelio dañado, están los porocitos, el endotelio normal, la arteriola, tubo de Italia, en fin, esto es para que ustedes comparen. La fisiopatología y bioquímica de la uremia. ¿Qué pasa? Las concentraciones séricas de urea y creatinina son útiles para evaluar la función excretora del riñón. Por eso que ustedes en los laboratorios lo primero que piden es urea y creatinina. Valor normal de urea. Creatinina. 0,3 a 0,5. A Por 0,1. encima ya sospechamos, ¿no es cierto? Y si hay anemia, con mayor razón. Son de utilidad para evaluar la función del riñón, pero no nos olvidemos de la densidad de la orina y del fluidos de creatinina. Eso siempre tiene que ir dentro de su conocimiento, de sus 4 grados. Para las manifestaciones debe tener en cuenta los compuestos tóxicos complementarios que no filtran el riñón y que generalmente son los más relacionados con el cuadro clínico. Vamos a ver. Además del deterioro de la función excretora, se agrega deterioro de la función renal endocrina que puede llevar a anemia. Estamos hablando ya de qué? De la eritropoyetina, la malnutrición, alteraciones del metabolismo, principalmente grasas, carbohidratos y proteínas. ¿Por qué las proteínas? Porque ustedes, lo primerito que van apareciendo en la orina cuando comienza a dañar el riñón es la proteinuria. La proteinuria fisiológica se puede presentar algunas veces en los jóvenes. Si este joven le digo, anda, jugamos un partido de fútbol, y el esfuerzo, el excesivo esfuerzo físico puede ocasionar, sí, acá no van a decir que fue un tipango, fisiculturista o futbolista pues, de renombre, no, sino que un estudiante de medicina que se pone a jugar fútbol y le echan jugando unas 2 o 3 horas de fútbol porque se les ocurrió el curso organizar un campeonato. Al día siguiente puede presentar una proteinuria, por el esfuerzo físico, es una proteinuria fisiológica por el esfuerzo que presentó. Cuando este organismo descansa, vuelve nuevamente a la normalidad. Pero si hay proteinuria frecuente y en cada examen de orina nosotros vemos que está eliminando proteínas, las paramos en la oreja, y esto van a ver ustedes en los pacientes hipertensos y en los pacientes diabéticos. Exactamente. La fisiopatología. Se producen también procesos inflamatorios sistémicos por lo que se detectan marcadores inflamatorios de fase aguda. Se produce la caída de la tasa de filtración glomerular junto con los niveles de albúmina y fettuina. También hay albuminuria, ¿cierto? La fisiopatología de la uremia se puede resumir en 3 grandes grupos. 1. Manifestación derivada de la acumulación de toxinas que generalmente son excretadas, se acumulan, no se eliminan. Manifestaciones consecuentes con la pérdida de otras funciones renales, la homeostasis de líquidos, los electrolitos y la regulación hormonal. O sea, si se pierden los electrolitos, aumentan el potasio, las cosas, ¿no es cierto? Y la regulación hormonal, que es importante. Inflamación sistémica progresiva junto a sus secuelas vasculares y nutricionales. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Puede ser asintomática hasta estado avanzado, cuando hay una tasa de filtración de menos de 5 a 10 mililitros por minuto. Hay fatiga, tenia, anemia, anorexia, náusea, vómito, sabor metálico. Aquí está. Esto es algo que ustedes siempre deben pensar. Paciente joven que ustedes vean hipertensa, solamente por curiosidad háganlo. Si alguna vez ustedes están haciendo su práctica en el Hospital San Juan de Dios, y ustedes van a salir de la ciudad, tienen laboratorio a mano, sean dañinos, no les digo hacer maldad, sino que si ustedes ven hipertensión arterial con urea y creatinina normal,
Pídanle clearance de creatinina, jóvenes, y remárquenle que es importante la densidad de la orina y se van a acordar de este viejo que le está diciendo que alguna vez, no les digo siempre, alguna vez van a detectar una insuficiencia renal incipiente. Claro que sí, jóvenes, con esos 4 datos. Tratamiento. Trastorno de líquidos y electrolitos y el ácido básico. Para conservar la eubolemia se requiere ajustes, primero en ingestión de cloruro de sodio en los alimentos, empleo de diuréticos, puede causar depresión de los elementos de eliminación venosa y desencadenar un deterioro mayor en la filtración glomerular, restricción excesiva de sal y abuso de diuréticos. La restricción excesiva de sal, jóvenes, no es verdad que todos nos aconsejan que no comamos mucha sal. Eso es bueno. ¿Porque hace daño? Claro que sí. Pero el abuso de diuréticos, ¿en quiénes se da? En los que quieren bajar de peso. Dicen, estoy gordito, voy a tomar un diurético. Pláncato. Y comienzan a orinar. Y piensan que orinando tanto van a bajar de peso y están perdiendo potasio. Yo no sé de dónde en esos centros, los centros de belleza, son esos que las preparan para en los gimnasios. En los gimnasios les dan diuréticos para que tomen, si están sudando, más diuréticos, no, por favor, ya no está bien, ¿no es cierto? Eso yo lo he visto alguna vez, claro que sí. Como a los muchachos, para que sean así los lindotes, lo primerito que les dan, ¿qué es? En polvo, no saben ni qué es lo que consumen, pero ellos les venden. Él es mi alumno y como yo soy su entrenador, toma esto y vas a ver. Y él así se cree lindote. Anda donde él es mi profesor, pero ¿qué le estoy dando? Ana. Ustedes han leído las consecuencias del uso de anabólicos. Bueno, siempre hay que ver, hombre, el compuesto, qué estoy tomando, de qué se compone su composición química. No tomen sin leer. Y las que les gusta ir a los gimnasios, cuidadito que les den diuréticos también para que bajen de peso, porque van, ¿para qué van? Para bajar de peso, pues no es verdad. ¿Sí o no? Para ponerse misturas, para canudas. Difícil son las que van para las que hacen, ¿cómo se llama? Fisiculturismo. Exacto, la fisicultura. Pero son pocas las mujeres, ¿no? Bueno, el paciente con pérdida de sodio puede necesitar alimentos con abundante sodio o sal de mesa como complemento. La restricción de agua, estos jóvenes no te enseñan. Esto no te enseña. La restricción de agua está indicada solo si ocurre un problema de hiponatremia. Si hay poca sal, porque la sal retiene el líquido, ¿cierto? Y ustedes saben, hasta la naturaleza, han visto pajaritos que van y consumen sal. A las vacas, ¿por qué van y les gusta lengüetear la sal? Porque retienen líquido, ¿cierto? Los animales saben que es importante su dieta. La hiperpotasemia a menudo responde a la restricción dietética de potasio, el uso de diuréticos perdedores de potasio, la interrupción de complementos de potasio y fármacos que inducen retención de potasio. Esto es importante, saquen una fotito. La hiperpotasemia resistente es indicación para pensar en la institución del diablo. Aquí quiero parar un poco. En mis tiempos, jóvenes, cuando estaba con ustedes, nosotros teníamos un concepto claro que decía, para hacer diálisis, la creatinina tiene que llegar a 7 u 8. Por debajo de 8 no se debe hacer diálisis. Nosotros, a rajatabla, esperábamos que llegue a 6 u 8 y tratábamos de resolver
los problemas quirúrgicos, e inclusive cuando estaba haciendo la especialidad, todavía se manejaba este concepto. Estoy hablando de el 1986. Ahí fue cuando yo hice la especialidad. Entonces manejábamos estos conceptos. Pero ya hoy en día, jóvenes, fíjense, para que se indique una diálisis es importante la hiperpotasemia. Por eso es que para el médico viejo es chocante cuando vemos nosotros un paciente con creatinina de 4 que ya no más lo quieren indicar diálisis. Por lo menos intenten un tratamiento clínico a ver si mejoran. Pero la hiperpotasemia, pero también, o sea, hay un sí y hay un no que está flotando por ahí. ¿Me entienden? En parte tiene razón, pero yo no estoy de acuerdo que esta señorita está subiendo el potasio, tiene creatinina de 4. Intente pues primeramente un tratamiento clínico, metanefloides o alguna cosa, pero no se vaya directamente a la diálisis. No me cabe, pero esa conducta lo toman en los hospitales hoy en día. Por eso es que es importante que ustedes lo anoten, ¿ya? Nos tratamos del metabolismo del calcio y del fósforo. Las complicaciones de calcio y fósforo y fosfato de las nefropatías crónicas se observan en el esqueleto, en el lecho vascular y en las partes blandas extraóseas. Calcio, fósforo y aparato cardiovascular. La hiperfosfatemia, la hipercalcemia se acompaña de calcificación vascular, aunque no se sabe si la mortalidad es mediada por este mecanismo. Estudios indican que las personas con insuficiencia renal crónica tienen calcificación de arterias coronarias e incluso válvulas cardíacas. Por eso será que tanto. Bueno, es posible que en pacientes con nefropatía avanzada el calcio ingerido no se deposite en los huesos y por eso se ha depositado en zonas extraóseas como el lecho vascular y partes blandas. Por eso las calcificaciones, los infartos, ¿cierto? De ahí vienen los infartos porque se calcifican, se cierran. Aquí está el calcitrón, que es calcio. Disminuye, tiene un efecto supresor en la secreción del aparato hormónico. Si se aumenta de manera indirecta, aumenta concentraciones de calcio, puede causar hipercalcemia e hiperfosfatemia. Tiene un efecto supresor en la secreción de la hormona, disminuye la hiperfosfatemia. La anemia, aquí está. La eritropoyetina ha generado que las transfusiones regulares de sangre en individuos anémicos con insuficiencia renal crónica sea innecesaria. Jóvenes, no se imaginan lo beneficioso que es utilizar eritropoyetina en un paciente con alguna nefropatía. ¿Por qué? Porque no piensen que utilizar sangre es inocuo para la persona. No, señor. ¿Tiene sus consecuencias? Claro que sí. Vamos a ver. Antes de la administración es necesario que haya esto jóvenes, anótense. Esto es importante. La reserva de hierro que tienen que tener los pacientes para utilizar la eritropoyetina. Dice que haya suficientes reservas de hierro en la médula ósea para asegurar una respuesta adecuada a la eritropoyetina. Esto me lo subrayan, por favor. Y aquí está. En pacientes en los que no se ha iniciado diálisis o quienes son tratados con diálisis peritoneal, se debe intentar complemento de hierro por vía oral. Si hay intolerancia gastrointestinal, se requiere administrar intravenosa de hierro intravenoso. Los pacientes con hemodiálisis se puede usar hierro intravenoso durante la diálisis, aunque el hierro puede aumentar riesgo de infección de bacterias. También asegurar aporte de vitamina B12 y ácido fólico. La anemia resistente a la dosis recomendada de eritropoyetina, en caso de que la reserva de hierro sea adecuada, podría ser o sea, si tiene reserva de hierro adecuada y no mejora con la eritropoyetina, puede ser la causa una inflamación aguda pronto. Diálisis inadecuada, anótense el título, hiperparatiroidismo grave, pérdida crónica de sangre, infección crónica o una neoplasia maligna.
¿Por qué? Porque el tumor se lo come a los eritrocitos, ¿cierto? Pueden contribuir a la supresión de la eritropoiesis en casos de insuficiencia renal crónica, ya que aumenta el riesgo de hepatitis, sobrecarga de hierro, sensibilización de riñones de trasplante, la transfusión de sangre. Lo peligroso en el trasplante, jóvenes, es utilizar sangre. La sangre es un órgano, es un tejido, que si yo pongo, si le voy a hacer un trasplante de joven y agarro la sangre de esta señorita y le pongo a este paciente que va a hacer un trasplante renal, no se imaginan el daño que le estoy haciendo, solamente por ponerle sangre de otro paciente, porque es un tejido que voy a tener que otra vez reformular mi plan de tratamiento, y lógicamente hay que ver con el nefrólogo la consecuencia que puede tener en este paciente que va a ser trasplantada el uso de haber puesto sangre a este paciente. Entonces, la eritropoyetina suple esos trasplantes que antes nosotros usábamos y abusábamos con los pacientes. ¿Cuáles son los estudios de laboratorio? Hay que hacer los estudios por electroforesis, pacientes con glomerulonefritis, hepatitis C, SIDA, cuantificación de hemoglobina, hierro, ácido fólico. ¿Cuáles son los estudios imagenológicos principales? La ecografía, y aquí está lo más importante para los nefrólogos, la biopsia renal. Cuando los riñones están pequeños no se debe realizar biopsia. Es un procedimiento difícil que puede ocasionar una hemorragia, dificulta la cicatrización, lapso de oportunidad para el tratamiento y puede alterar una hipertensión arterial controlada. O sea, si lo estoy controlando a mi paciente hipertenso muy bien, yo hago una biopsia, ¿puedo alterar el control de ese paciente? Por supuesto que sí. Y aquí está lo último. Diálisis y trasplante renal. El comienzo de la diálisis como método de mantenimiento y el trasplante renal han prolongado la vida de cientos de miles de pacientes con insuficiencia renal en todo el mundo. Indicaciones para realizar el trasplante renal en individuos con insuficiencia renal aguda son pericarditis, encefalopatía, calambre, en fin, todo esto, ¿cierto? Tampoco me lo voy a preguntar. No se recomienda al final una cifra arbitraria de nitrógeno ureico de creatinina para iniciar la diálisis. Se recomienda iniciar la diálisis antes de iniciar signos y síntomas graves de UREA. Son estos los nuevos conceptos que se están manejando hoy en día. Bien, con esto se termina este tema. Vayan estudiando, vayan